Silencio grabando. Ya puedes empezar, Francisca. ¿No quita eso? Vale. Hola, otra vez buenas noches, buen sábado a todos. Bienvenido, aunque no estamos en los 40 días, pero puedo estar en el programa de cada viernes, desde lo de los viernes en general que se da siempre, ¿eh? Así que hemos conectado el jueves terminó ayer y hoy seguimos conectando y mañana también seguimos. Bienvenidos a todos los que están en YouTube también, sean bienvenidos a este espacio de hoy sábado, viernes, es como si fuera lo mismo, bienvenido. Y para seguir alabando a nuestro Señor, lo haremos con el himno 562, esparcí la luz de Cristo. Amén. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Oramos, hermanos. Padre Dios celestial, gracias, estamos muy agradecidos, Señor, porque en este día de sábado, las primeras horas de tus santos días, estamos aquí. También te damos muchas gracias, Señor mi Dios, porque en estos 40 días que hemos estado, también cada noche un buen grupo ha estado conectado aquí, Dios Señor, para aprender a acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Padre Dios, porque por cada uno de tus hermanos que están aquí en Zoom y en YouTube, mi Dios, para escuchar el mensaje, para escuchar tu palabra, mi Dios, que pueda ser edificación para cada uno. Llena tu Santo Espíritu, Señor, bendice a cada uno y lo que no han podido, lo que no pueden estar aquí en esta plataforma también, pues también te pido, mi Dios, Señor, por lo que tan delicado de salud. Bendice a cada uno, mi Dios, llena de tu Espíritu Santo y que cada día, cada momento y cada segundo de nuestra vida, mi Dios, nos podamos acercar más a ti, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la meditación de esta tarde la tendrá Amadeo Torres. Aquí le dejo a Amadeo Torres. Gracias, Francisca. Feliz sábado, hermanos. Es una alegría estar con vosotros. Después de esta semana, ¿verdad? Como ha dicho Francisca, hemos pasado esta una semana de oración
40 días de oración intensos, ¿no? Y ahora vamos a estar, hoy por lo menos vamos a estar más relajados. Así que os invito a coger vuestras Biblias y a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 1. El tema de hoy, la reflexión de hoy viernes, lo he titulado El mensaje de las 7 iglesias. Así que me voy a centrar en el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos del libro. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Amadeo, sí. Muy bien. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Bien, nos dice Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así empieza el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro de enigmas y misterios, es un libro que nos revela a Jesucristo. Primeramente, como hemos visto aquí, en el versículo 1 ya nos habla de Jesucristo. Entonces tenemos que toda la Biblia, toda, de principio a fin, nos revela a Jesús. Cristo es el centro de la Biblia. Pero en especial, el libro de Apocalipsis es el libro que más revela de una manera sorprendente a Jesucristo. El mensaje del Apocalipsis a mí es uno de los libros que más me fascina. Porque nos da un mensaje de esperanza, de seguridad, ¿verdad? De orientación. Y por cierto, que el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio, perdón. Sabéis que el libro de Apocalipsis está escrito por Juan, ¿verdad? Juan era el discípulo amado de Jesús. Y a él se le da una misión, que aquí, como veremos, que de eso se trata, el mensaje a las 7 iglesias, es que escriba un libro y envíe este libro a las 7 iglesias. Aquí tenemos qué relevancia tiene este mensaje para nosotros hoy. ¿Por qué 7 iglesias? La Biblia, por ella misma, nos revela. Así que dice, busquemos ahora el versículo 8, que nos da una descripción de él mismo, del autor del libro. Apocalipsis 1, versículo 8. Y nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, aquí tenemos, hermanos, una descripción de Jesucristo, de su divinidad. Antes de él no hay nadie, después de él no será otro, porque él es el eterno, el Todopoderoso. Es una manifestación, ¿no? Es una revelación sorprendente de quién es Jesús, de Jesús glorificado. Ya no es el Jesús, aquel que vino a la tierra como hombre, sino Jesucristo plenamente glorificado, como lo que es hoy en día, como Dios. Aquí nos dice, en el versículo 9, también, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que aquí tenemos, hermanos,
Y Juan nos señala el lugar donde él estaba. ¿Y dónde estaba Juan? Nos dice que en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan, primeramente, estaba en Patmos por serle fiel a Dios, por su propia voluntad. Aquí nos habla que él estaba sufriendo, porque la isla de Patmos era como una especie de cárcel, ¿no? Entonces aquí tenemos a Juan, el testimonio que nos da Juan, es de que él está ahí sufriendo en el sentido de que estaba encarcelado. Pero yo estoy seguro de que Juan estaba en completa paz con Dios. Pero ese es el momento de crisis de Juan cuando se le aparece Jesús. Jesús en ningún momento nos dice que en esta vida no vamos a tener aflicción. Al contrario, la tendremos, como dice Jesús. Pero ¿qué es lo que nos da Él con la tribulación? Nos da la paz. Nos da la paz, la seguridad de que Él estará con nosotros en todo momento. Entonces, tenemos a Juan en la isla de Patmos y seguidamente, Juan le es revelada esta visión por medio del Espíritu Santo. Dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay dos cosas que hay que matizar. Dice, yo estaba en el Espíritu. No pensemos que él estaba en un momento místico, sino eso fue revelado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo mismo que le dio la visión. Nos dice en el día del Señor. En el día del Señor, para nosotros es sábado. Y para el apóstol Juan igual, porque en aquel tiempo no se concebía otro día del Señor, sino el sábado. Bien. Aquí tenemos, y pasamos, como he dicho, son 3 capítulos, bueno, concretamente 2, capítulo 2 y capítulo 3, que nos habla de las iglesias, ¿no? Entonces Juan recibe una orden de Dios. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Solo habían 7 iglesias? ¿Por qué eligió Dios a esas iglesias? La razón era que estas iglesias estaban pasando por momentos espirituales diferentes y reflejaban a través de ellas las diferentes etapas de la iglesia en toda la historia. Cada iglesia va a reflejar cada periodo de ella hasta la venida de Jesús. Son cartas, en verdad. Toda la Biblia, si lo veis, son cartas, ¿no? Las cartas de Pablo. Entonces eran como cartas, estos son como carta de amor que el novio envía a su novia. Y es lo que hizo Jesús, enviarle una carta de amor a su novia, que es la iglesia. Estas cartas fueron escritas para 7 iglesias reales. Las 7 iglesias que ahora estudiaremos son 7 iglesias que existieron en realidad. Pasa que ahora, pues ya la mayoría de ciudades de las cuales habla Apocalipsis están en ruinas. Pero en aquel tiempo eran 7 iglesias reales. Ahora, esto tiene 3 aplicaciones. Una aplicación histórica, otra aplicación profética y otra aplicación espiritual. Histórica, porque el mensaje especial de Jesús para cada iglesia era para ese momento. El mensaje era para la iglesia local de ese momento. Por eso se dice histórica, una aplicación histórica. Otra aplicación sería aplicación profética, que es ese mensaje
es dado para cada época de la historia de esa iglesia, desde los tiempos de Juan hasta nuestros días. Y luego nos viene una aplicación espiritual o universal. Ese mensaje es para cada iglesia y para cada creyente en todos los tiempos. Es decir, que ese mensaje nos lo tenemos que aplicar a nosotros como creyentes también. El número 7, como sabéis, significa totalidad, ¿no? En Apocalipsis significa totalidad. Y por eso tiene una aplicación a toda la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta el fin del tiempo. 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, ¿verdad? En el versículo 13 nos dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí nos describe que en medio de los 7 candeleros a un hijo de hombre, a un hijo del hombre. Si veis, el Apocalipsis está lleno de símbolos, ¿no? Y aquí vemos que Jesús se pasea ante los candeleros. ¿Los candeleros qué son? Los candeleros son la iglesia. Son la iglesia, porque aquí en el versículo 20 nos lo explica. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. Los candeleros en los cuales Jesús, el Hijo del Hombre, se paseaba eran las 7 iglesias. Hay una promesa en Levítico 26:12 que dice, andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Para que veáis que el Hijo del Hombre dice, está caminando por medio de su iglesia, está cumpliendo su promesa cuando dijo, estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué los candeleros alumbran, verdad? ¿Qué ocurría en el santuario, en el tabernáculo? Los sacerdotes, una de las misiones de los sacerdotes, era mantener siempre la luz de los candeleros, de las lámparas. Eso en el Antiguo Testamento. Pues eso también hace el Espíritu Santo. Mantener la luz de la verdad en la iglesia. En el versículo 17 y 18 tenemos que Juan reacciona y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, versículo 18, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está diciendo que a Juan, no temas por lo que vayas a sufrir, porque yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del Hades. Yo mismo vencí la muerte. No temas, Juan, porque yo vencí. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros también. No temas la muerte, porque yo tengo el poder de resucitarte. Entonces, hay el mensaje a las iglesias, hay 3 declaraciones de Jesús que aparecen en su mensaje y a todas las iglesias, y que tienen relevante importancia para todos los cristianos. Primeramente, si os fijáis,
en cada iglesia le dice, yo conozco tus obras. Esto a todas las iglesias. Luego hay otra promesa que le dice a las iglesias, al que venciere. Y otra que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la tónica que sigue a todas las iglesias. Dice, de estas 3 declaraciones surgen 3 mensajes de Dios para toda persona de nuestro siglo. Dice, primeramente, cuando Él está diciendo, Jesús, yo conozco tus obras, es porque Dios te conoce realmente. Nos conoce de todo. A nosotros nos conoce, no podemos esconderle nada. No podemos burlarlo, porque Dios nos conoce totalmente. Cuando el Señor dice la promesa, al que venciere, al vencedor, es el imperativo de vencer. San Pablo nos da la clave cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tercero, cuando el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, está diciendo que debo obedecer la voz del Espíritu Santo siempre. Ahora, de esta reflexión podemos sacar mucho material, pero hoy tampoco es el momento de estar dando aquí un seminario de Apocalipsis. Entonces, lo daré brevemente porque es la historia de estas 7 iglesias que ahora, a partir de ahora, vamos a analizar. Primeramente, en el capítulo 2, dice, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Si os dais cuenta, en cada iglesia, Jesús hace una presentación. Y luego dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, la iglesia de Éfeso tiene una aplicación profética. Éfeso significa deseable. Que si vosotros sabéis, la iglesia de Éfeso era en aquel entonces una ciudad muy importante de aquella época. ¿Cómo llegó el Evangelio a Éfeso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A través de quién? Del apóstol Pablo. ¿Cómo llegó el Evangelio a Éfeso? ¿Sí? ¿No sabes? En uno de los viajes misioneros de Pablo, ¿será, no? Pablo, exactamente. Sí, Muy bien, sí. Roberto. Pablo fue el que fundó la iglesia en Éfeso. Bueno, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy idólatra. Primeramente que tenía la diosa Diana, tenían esa diosa como la diosa de la, ¿cómo se llama? Estaba representada con muchos pechos y era la diosa de la fertilidad, ¿no? Y era la diosa más importante de aquel entonces. Bueno, la iglesia de Éfeso, Jesús la pone de ejemplo. ¿Por qué? Porque también tiene la aplicación profética, representa que mantuvo fiel la pureza del Evangelio. Por eso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has sufrido, el versículo 3, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente. Entonces tenemos que la iglesia de Éfeso representa la primera iglesia, es decir, la iglesia de los apóstoles, que va del periodo 31 hasta el 100. Es ese periodo, ¿vale?
Por eso dice Jesús que yo conozco tus obras. Dice tu arduo trabajo, porque era una iglesia que trabajaba. Vosotros sabéis que la primera iglesia apostólica, bien, en ese tiempo fueron muchos los que abrazaron el Evangelio. Miles y miles de personas abrazaron el Evangelio. Por eso pone a esta iglesia, le dice que has sufrido, has tenido paciencia, porque también fue perseguida. Ahora, también tiene un elogio, pero si os fijáis, todas las iglesias tienen también una reprobación, un reproche. Todas tienen un elogio menos la Odisea. Que en la Odisea no hay ningún elogio. Al contrario, todo es un reproche. Entonces tenemos que la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que nos habla aquí, tiene un tiempo, un periodo que va desde el periodo 31 hasta el periodo 100. ¿Vale? Quedémonos con eso, aunque las fechas no lo más importante, ¿no? Solo para orientarnos. En Éfeso ya empezaron a salir disidentes, porque aquí dice, sí, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice, recuerda, el versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Tenemos aquí que la iglesia de Éfeso era trabajadora, como he dicho antes, y que también había disidentes, es decir, había gente que dentro de la iglesia que ya predicaba otras doctrinas, ¿no? Entonces tenemos que la iglesia de Éfeso sobre todo representa la pureza del Evangelio. Y eso es lo que quiero que se quede. Iglesia de Éfeso significa la pureza del Evangelio, la primera iglesia apostólica. Entonces tenemos que la segunda, que es Esmirna, que es a partir del versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice. Y el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí tenemos la segunda iglesia que tiene su periodo, que va desde el 100 después de Cristo hasta el 313. Bueno, si la primera iglesia de Éfeso fue la iglesia apostólica, la segunda fue la iglesia perseguida por el Imperio Romano. Porque dice aquí, no temas lo que ha de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En el versículo 10. Bien, aquí tenemos que la característica de Esmirna es que representa el periodo de aquel tiempo en que estaba el Imperio Romano, estaba el Imperio Perseguidor, ¿verdad? Donde sufrían los cristianos, donde empezaron los cristianos a ser martirizados en los coliseos, eran alimentos para los leones, etcétera, etcétera. Ese periodo es Esmirna. Cuando dice, tendréis tribulación por 10 días, tenéis que saber que en profecía, un día equivale a un año. Y si vamos a la historia, resulta que cuando dice tendréis tribulación por 10 días, hubo este periodo de 10 días, si lo ponemos día por año, son 10 años.
Entonces, históricamente estuvieron 10 años pues en persecución los cristianos. 10 años. Esto es histórico, ¿eh? Tenemos que aquí que hubo un emperador que inició una persecución severa contra los cristianos, y este emperador se llamaba Diocleciano. Esta persecución contra los cristianos empezó en el año 303 y terminó en el 313. Si veis aquí, son 10 años. Ahora, en el año 313, ¿qué ocurre? Que aparece otro emperador llamado Constantino. Y este Constantino, un año antes, tuvo una visión. Si sabéis la historia de este emperador, resulta que tuvo una visión, vio en una de las batallas, antes se le apareció una cruz. Y entonces, con esa cruz, él pensó que podía ganar las batallas. Y así que puso esta cruz en todos los escudos de sus soldados. Y así es como venció las batallas. Y entonces este emperador Constantino, de esta manera, se convirtió al cristianismo. Pero el cristianismo de manera aparente. Porque él se declaraba cristiano, pero él seguía practicando las costumbres paganas. Luego, en el 313, con el edicto de Milán, que esto también es histórico, dejó de perseguir a los cristianos. Así que este periodo de Esmirna, que va del 100 al 313, es el periodo en que la iglesia cristiana sufrió más persecución. A partir del versículo 12, que ya la siguiente iglesia es Pérgamo. Y Pérgamo empezaría en el 313 hasta el 538. Y este periodo sería un periodo también de supremacía, pero en este caso de supremacía papal. Aquí en el versículo 13 nos dice, yo conozco, capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué significa la morada de Satanás? ¿Qué significaba donde moraba Satanás? Pues tener en cuenta que Pérgamo era la ciudad más politeísta de aquel entonces. Tenía altares edificados a todos los dioses de su tiempo. Tenía el altar al dios Zeus. ¿Cómo llegó la doctrina pura del Evangelio a contaminarse? Bien, en el 380 la religión oficial fue la cristiana. En el 380, Constantino, después de esta etapa, se convirtió al cristianismo y en 380 declaró la iglesia oficial que sería la iglesia cristiana. Esa sería la religión oficial, sería la cristiana. ¿Vale? Pero eso fue una astucia de Satanás, porque en realidad nunca se convirtió al cristianismo. Eso fue una estrategia. Tenemos que en el año 476 acaba el Imperio Romano, ¿vale? Y los obispos empiezan a tener poder y ven al obispo de Roma como el Papa, como la cabeza del cristianismo. Allí es cuando empezó a decirse Papa, el nombre de Papa, viene de ahí. Entonces, un edicto de Justiniano, emperador romano, declaró al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Así tenemos que el Papa crece tanto que tiene toda la autoridad y así empieza la supremacía papal. Sabéis que en la profecía de Daniel, esta supremacía papal tendría un reinado de 1260 años, que va del 538 al 1798.
Ahora seguimos con la iglesia de Tiatira. Después de este periodo de supremacía papal, viene el periodo de la Reforma Protestante, porque nos dice en el capítulo 2, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí tenemos que en Tiatira un periodo de oscurantismo, un periodo en el cual la Biblia fue reemplazada por dogmas y tradiciones humanas. Allí surgieron los valdenses, que mantenían la verdad pura y escondidos del poder papal. Surgieron los primeros reformadores, Hus, Wycliffe, Lutero, ¿verdad? Seguimos con la siguiente iglesia, que es el mensaje a Sardis. Y esta iglesia representa el periodo que va de la Reforma Protestante hasta el final de la supremacía papal. Dice aquí en el capítulo 3, 1 y 4, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tenemos aquí que después del protestantismo, este periodo de la Reforma Protestante, a pesar de que la Biblia y a pesar de que había entrado doctrinas paganas dentro del cristianismo, tenemos personas fieles a la palabra de Dios. Fue el periodo de la Edad Media, un periodo de oscurantismo, en 1700 hasta el 1798. En 1798 el Papa Pío VI fue encarcelado por orden de Napoleón. Y así termina el periodo de la supremacía papal. Seguidamente tenemos la iglesia de Filadelfia, que es el periodo del despertar milerita, este periodo va del 1798 a 1844. En ese periodo se levanta un hombre llamado Guillermo Miller, agricultor bautista, y empieza a estudiar las profecías de Daniel 8, y en Daniel 8:14 descubre la profecía de 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Guillermo Miller pensaba que el santuario sería purificado cuando viniera Cristo en las nubes, pero Cristo no vino. La fecha no estaba equivocada, sino se equivocaron en el evento. La fecha no estaba equivocada, era 1844, y Cristo no regresó. Pero eso es lo que hizo despertar un movimiento que esperaba la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Un despertar religioso en Estados Unidos. Los misioneros norteamericanos empezaron a viajar a otros continentes y a llevar esa luz de la segunda venida de Jesús. Tenemos que después de Filadelfia nos llega ya la última iglesia, que es la Odisea. Que el periodo de la Odisea va de 1844 hasta la segunda venida de Cristo, porque no sabemos la fecha en que Cristo vendrá. Así que este periodo de la Odisea representa el gran despertar hasta la venida de Jesús. Dice, la Odisea significa juicio, pueblo del juicio. Así que a partir de 1844 estamos pasando por un juicio investigador.
Como he dicho antes, esta iglesia no tiene ningún elogio, solo hay reprobación, porque cree que tiene todo, pero le falta algo. Le falta Jesús. Dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí nos habla de que la iglesia ni está fría ni caliente, estamos tibios, porque representa la iglesia somos la iglesia, la Odisea. Representamos la tibieza de estos tiempos. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Para quién es este mensaje? ¿Formas parte de este pueblo que es fiel a la verdad, a la palabra de Dios y fiel a las doctrinas? Entonces tenemos que no hay ningún elogio, pero todo es reprobación, todo reproche. Aquí nos dice, eres tibio y no eres frío ni caliente. El Señor te vomitará en su boca. Hermanos, es grave que esto nos diga Jesús de una iglesia. Pero el hecho de que seamos tibios no quiere decir que nos quedemos en esa condición. Tú eres una persona que sigue dogmas y tradiciones humanas, o eres una persona que eres fiel a la palabra de Dios. Dios conduce la historia, y el Dios que conduce la historia está preocupado por sus hijos. Ese Dios de amor que nunca se cansa de amar a sus hijos. El que se preocupa por ti. Se preocupa por todas las iglesias, como ya hemos visto en el periodo de toda la historia. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está diciendo a la iglesia, tú crees que lo sabes todo, tú crees que eres rico, con el hecho de conocerlo todo, ya está, ya lo tienes todo. No, que no tengo ninguna necesidad. Eso es un peligro, hermanos. El peligro de que pensemos que con lo que sabemos ya es suficiente. No. Y en el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor nos aconseja, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Qué significa el oro refinado en fuego? ¿Cómo se refina? A través de las pruebas, ¿no? La fe. Dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas es la justicia, la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Y luego, por último, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos. ¿Qué ojos? Los ojos de la fe. ¿Cómo podemos ver con los ojos de la fe? Espiritualmente, pues a través del Espíritu Santo. Y la iglesia de los últimos días es lo que le hace falta. El poder del Espíritu Santo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El capítulo 3, versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta y está llamando, es porque está afuera, ¿no? En la iglesia de los últimos tiempos, esa es la condición. Que Cristo está fuera, no está dentro de nosotros.
Tenemos a Cristo fuera. No lo hemos invitado a habitar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso está tocando la puerta. Nosotros somos llamados a abrir nuestro corazón a Jesús, a tener una relación con Jesús. Él está tocando tu corazón cada día. Hermanos, si no somos perfectos, si buscas una iglesia con personas perfectas, no la vas a encontrar. Pero busca, eso sí, un pueblo que enseñe la palabra de Dios y que sea fiel a la palabra de Dios. Tenemos que, con este mensaje, dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, hasta aquí esta pequeña meditación, que he intentado hacerla breve, pero que podamos quedarnos con el mensaje de hoy. El mensaje es que, aunque estamos viviendo en la iglesia de los últimos tiempos, tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Mostrar a Jesús a aquellos que no lo conocen. Siempre hemos visto que en todos los periodos de la historia de la iglesia ha habido gente fiel. Cuando estaban pasando persecución, cuando nos estaban martirizando. Y hoy día igual, hermanos, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Pero sobre todo, hagamos que Jesús entre en nuestras vidas. Abramos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Este es mi deseo para todos nosotros, hermanos. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Amén. Quería invitar a poner el himno final, el 566. Centinelas del Maestro. Centinelas del Maestro, por doquiera pregonad, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, el hombre que la escuche vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar, por doquier el evangelio, hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. A los antros del pecado, donde quiera haya aflicción, con las alegres nuevas de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír,
¿Quiere alguien hacer una oración? Si no, la haré yo. Yo mismo, Amadeo. Venga, amado Padre, Señor, te damos gracias por este santo sábado que tú nos regalas cada semana, Señor, para que nos acordemos de que nos sacaste de esclavitud, Señor, ese pacto eterno que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, de Apocalipsis, un mensaje realmente que nos orienta y nos previene, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar aquí un sábado más, podemos descansar y mañana estar en nuestra iglesia, Señor. Cuida a cada una de todas las personas que están aquí, a todos sus familiares y, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das vida y nos prometes vida eterna, Señor. Gracias te damos por todo, que por Jesús te lo pedimos todo, Señor.